Agradecemos a Dios este domingo 9 de noviembre del 2025. Estamos muy agradecidos por eso, aunque pareciera una repetición, de tener tan cerca su nombre sobre nosotros y su presencia. El tema de hoy tiene por título Temed en su presencia toda la tierra. Está tomado del primer libro de las Crónicas 16:34, cuando David estuvo dándole gracias a Dios por el hecho de haber obedecido. Ahorita vamos a comentar algo de eso, cómo en forma y en fondo debía de traer el arca de Dios donde el arca estaba, para traerla, y de esa manera se encontraba el arca en casa de Abinadab, pero él cometió unos graves errores y tuvo que dejar esa arca unos meses mientras Dios le reveló en casa de Obed-Edom, donde Dios, por causa de su presencia, bendijo a Obed-Edom en todo lo que tenía. Vea lo que hace la presencia del Señor, todo lo que tenía. Pero vamos a leer el primer libro de las Crónicas 16:30, que cuando ya la pudo llevar al monte de Sión, ahora él levanta una acción de gracias muy profunda, pero en el 30 nos dice algo: temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Voy a solo adelantar un punto aquí. Temed a Dios en su presencia. Aquí hay una diferencia. A veces hablamos, teme a Dios, pero teme a su presencia. Es decir, si estás consciente, si estás relacionado, si estás cercano. Pero aquí nos dice, temed a Dios en su presencia. El Señor está diciendo, métete dentro de su presencia. Teme a Dios dentro de su presencia. No como a algunos les acontecerá cuando Dios haga algunas cosas tremendas y digan, tememos a Dios, pero ha sido un Dios lejano. Dios está diciendo en esta hora, temed a un Dios cercano, a un Dios en el cual estás dentro de su presencia. De tal manera que la invitación inicial de esto es, teme a Dios en su presencia. Eso quiere decir que el salmista estaba diciendo, es bueno temer a Dios, es bueno temer su nombre, es bueno temer su palabra, pero no lo hagas de lejos, aunque es bueno, mejor hazlo de cerca, muy de cerca, dentro de su presencia, en su presencia. A veces no leemos con cuidado la construcción, la gramatical o la sintaxis que hay, pero tengamos cuidado para que nosotros disfrutemos más la palabra. Esto de hecho ya es una fuerte invitación y llamado. De ahora en adelante no digas temo a Dios, temo a su presencia, sino temo a Dios en su presencia. Es decir, yo sí estoy todos los días, a mañana, tarde y noche, en el día, en el mediodía y en la noche, en su presencia. Bien, vamos a dejar ahí un poquito y vamos a continuar. Después explicaré algunas cosas que ahí mismo están, que traen un resultado tremendo. Todo lo aprendido en los 7 mensajes anteriores acerca de la presencia de Dios nos debiera llevar a temer a Dios en su presencia, en toda la tierra. El verbo temer aquí, Gil, pues se escribe K-J-I-L, Gil, es torcer o hacer girar en manera circular o espiral, y retorcerse de dolor, especialmente como la mujer de parto. También significa atormentar, desgajar, doler, estremecer, herir, pálido. Cuando tememos a alguien en su presencia,
pues a veces algunos nos ponemos pálidos. Y en este caso, pues póngase pálido si está en la presencia del Señor. Pálidos. Y también dice temblar, temer y temor. Todo esto nos lleva a que lo que nos estaba diciendo, usted puede ponerle todos estos términos en lugar de temer en su presencia y decir: oh Señor, es tan grande estar en tu presencia, y esto debía ser en toda la tierra. Como a veces dice, como que voy a tener que retorcerme a hacer girar. No sé si usted ha fijado que a veces cuando el Espíritu del Señor nos toca, cómo giramos o nos retorcemos y caemos. O también cómo giramos para caer de cara. Esto le pasó a Daniel. Esto le pasó a Juan el evangelista, a Juan el apóstol. Ellos cayeron ante la presencia de Dios. Nomás le dieron una vueltecita, retorcieron, giraron y cayeron ante la presencia de Dios. Cuando eso sucede es que estamos en su presencia. Significa, como la mujer de parto, decir: hijo, es tan fuerte la presencia del Señor que siento que me estoy retorciendo de dolor ante su presencia. Hay gente que me ha dicho, es que sentías un dolor en el estómago cuando estuve en la presencia de Dios. Acuérdense que tenemos muchas experiencias en los años 70 y 90. Algunos sentían dolor porque la presencia de Dios era por corriente eléctrica, por toques eléctricos. Algunos que se burlan me dijeron: yo no creo eso. Y entonces, cuando una persona estaba en la presencia de Dios y estaba recibiendo esa corriente, esos toques eléctricos, a aquel hermano que dudaba o incrédulo le dije: ven y tócalo. Y cuando lo tocó, recibió una descarga eléctrica y dijo: no vuelvo a dejar de creer. Bueno, ¿por qué ser Santo Tomás el Dídimo cuando está escrita en la palabra del Señor? También significa desgajar, doler, estremecer. Como dice, pues me estremeció la presencia de Dios. Esto acontecía muchísimamente. No voy a explicar más de eso. Quiero seguir en mi mensaje. La parte de este salmo de acción de gracias del rey David nació de su deseo de tener cerca el arca de Dios. En ese tiempo, la presencia de Dios estaba representada por el arca de Dios. ¿Qué había en el arca de Dios? Estaba el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Había el arca del pacto, unos querubines que la miraban, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la ley y el maná que Dios les había dado. Y el Señor tenía su presencia ahí porque Dios así lo dispuso. Sabemos que hoy tenemos a Dios en cuanto a su presencia en una omnipresencia. Dios está presente en todas partes, especialmente está hoy donde, si estoy en su presencia, en mi corazón, en mi ser, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Pero en ese tiempo Dios había dicho que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer David? Que la presencia de Dios no estuviera hasta la casa de Abinadab. Tampoco quiso que se quedara en casa de Obed Edom. Él quería que estuviera en donde él tenía su morada. La fortaleza de David, hoy todavía ahí se encuentra esa explanada, ¿sí? En donde se construyó más adelante el templo de Salomón y el templo de Zorobabel, que modificó más adelante hasta el tiempo de Jesucristo, este señor terrible, ¿verdad? Que Herodes el Grande, y que de esta manera él quería tener ahí la presencia, pero cometió
algunos errores. Vamos a seguir leyendo. Él tenía ese deseo de que el arca de Dios, la presencia de Dios, él pudiera estar en su presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Porque ahí moraba la presencia de Dios. El rey David ignoró los mandamientos de cómo debía de ser transportada el arca de Dios y lo hizo de acuerdo a su parecer. Aquí aprendemos algo muy importante, que nosotros no podemos buscar la presencia de Dios a nuestro parecer. Me puedo poner un nopal en la espalda y irme de rodillas hasta para buscar la presencia de Dios a este monte o a este templo. No sirve, ¿sí? No es a nuestro parecer. Vamos a leer un poquito de esto, no les voy a leer todo. Si usted tiene interés en leer, lea primer libro de las Crónicas 13 en adelante, pero voy a leer ahora del 7 al 12. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, eso se debe hacer en la presencia de Dios, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y trompetas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa. Y ahí vienen los nombres de los Pérez, ¿sí? Quiere decir quebrantamiento. Así es que si hay un Pérez aquí, su apellido significa quebrantamiento. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Dije que iba a leer hasta ahí. No debemos pues buscar la presencia de Dios a nuestro modo, bajo nuestras estrategias, ni alcanzaremos de ninguna manera llegar a la morada de Dios, que es el cielo. No la vamos a alcanzar. Hay gente que busca de otras maneras, dice. Y si usted le pregunta a algún idólatra, dice: es que yo sí tengo la presencia de Dios. No la puede tener. Vamos a ver que ya el hombre había intentado llegar al cielo, porque ahora ¿dónde sabemos que está la presencia plena de Dios? En el cielo. Sabemos que ahí está la presencia plena de Dios, que Él es tan grande que se manifiesta en esta tierra, así es, pero la presencia y la morada de Dios está allá arriba. Vamos a regresar un poquito, aunque luego volveremos a Crónicas, pongo un separador, a Génesis 11, 2 al 7, y vamos a ver que el hombre ha intentado tener acceso conforme a su parecer en las formas y fondo que él lo quiere buscar y llegar aún al cielo. Génesis 11 del 2 al 7. Y dice ahí: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, está hablando de los hombres: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Qué cosa tan Sinar hoy pudiera ser Irak, Irán. ¿Qué hay ahí? Petróleo que sobra, porque hay ciertas partes donde nomás perforaban el desierto y salía el petróleo. Ellos aquí le estaban llamando asfalto, pero era petróleo. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Les dije que iba yo a leer hasta al 7, ¿verdad? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Muy bien, vamos a ver que aquí hay varias cosas.
Este era un intento del hombre. No estaban buscando la presencia, de estar en la presencia de Dios, al modo de Dios, en la forma de Dios, sino al modo de los hombres. Yo les voy a preguntar, ¿ustedes creen que Dios no sabían que no iban a llegar nunca al cielo? Él sabía que no iban a llegar. ¿Qué es lo que a Dios le estaba molestando? Lo que a Dios le estaba molestando es, estos no buscan mi presencia como yo quiero que la busquen. Estos están buscándola a su modo. Estos están intentándolo hacer en su parecer. Creen que van a llegar. Yo sé que no van a llegar, pero de todos modos yo voy a intervenir para enseñarles lo que yo hago como el Todopoderoso cuando manifiesto mi presencia. ¿Qué es lo que pasó? Voy a comentar algo. En el tiempo antiguo el hombre lo intentó con un resultado de un juicio divino y gran castigo que trajo a la humanidad. ¿Cuál fue el juicio? Por no estar buscando a Dios, a su presencia como debía de ser. Confusión de lenguas y espiritualmente trayendo de diversas maneras la Babel. Allí empezó el la Babel, que ha permanecido como un juicio sobre el hombre cuando no ha buscado entrar en la presencia de Dios como Dios quiere. ¿Qué hace entonces? Viene confusión, y vino grave confusión. La confusión, el Babel, no solo viene de Babilonia, viene desde aquí, un poquito después de que los hombres fueron expandidos, cuando se terminó el juicio del diluvio y los 3 hijos de Noé partieron a diversos lugares. Estos partieron a la tierra de Sinar y mire lo que intentaron. Yo quiero decirles, ¿acaso no habían oído de Noé y de su descendencia que había un Dios grande y glorioso que había traído un diluvio? Seguro que habían oído, pero se nos olvidan las obras del grande y todopoderoso Señor, se nos olvidan las obras de lo que hace la presencia del Señor, y hoy vemos que el castigo fue ese, confusión de lenguas. También ahora sabemos que esto es cumplido. Muchos no creen la palabra del Señor, pero ¿cuántas lenguas hay? ¿Y cuántas lenguas ha habido que ya están pasadas y que son históricas en el mundo? Esto nos habla de que cuando Dios dice algo, se cumple. Y aparte de ello, el Babel. Hoy les hablamos un poco de eso. Permanece en las iglesias que andan buscando la apostasía, están en un Babel, están en una confusión. Bien, comentemos. Temamos en su presencia toda la tierra. El Dios uno juzga y castiga a todo aquel que intenta buscar acceder a su presencia de formas y fondos no válidos. El día de hoy, los cristianos verdaderos saben que el único camino para acceder a las moradas del Padre y estar en la presencia de Dios está dado y autorizado solo a través del Hijo de Dios. Hoy tenemos una manera y un fondo en que acercarnos y buscar la presencia de Dios, todo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a ver, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, y es muy conocido de ustedes. Ahora los llevo, ya ven que a mí me agrada llevarlos a Juan, para que sepamos que no va a haber manera de llegar y estar en su presencia y en las moradas de Dios más que a través de la obra de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay héroe, no hay hombre, no hay mujer, no hay Dios de esta tierra, no hay ídolo de esta tierra, no hay iglesia, no hay denominación que nos pueda hacer llegar al cielo. Vamos entonces, dándole otro enfoque. Les dije que leyéramos Juan 14 del 1 al 6. No se turbe, dijo Jesús, vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. El Señor, algunos dicen, nos va a ir a construir hay algo. No, ya está construido, ya está hecho. Nos va a preparar nada más lugar.
Yo espero que tú tengas lugar. Yo quiero tener lugar en su presencia. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. Este es el regreso del Señor. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor quiere que estemos en su presencia para siempre. Así es que nos está preparando lugar. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Tú lo sabes? Yo sí lo sé. ¿Tú conoces el camino? Yo conozco el camino. Pero se lo aclara el Señor y le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás, apóstol del Señor, 3 años y medio con el Señor. Oh, esto me hace pensar, ¿cuántos están escuchando la palabra verdadera? ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos la están escuchando? Pero como dijo el hermano Eliud, ¿cuántos la entienden? ¿Has entendido la palabra de Dios? ¿Has entendido las verdades de Dios? No las verdades del pastor, las verdades de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Temamos a Dios en su presencia en esta tierra y llegaremos a estar en la presencia plena de Dios solo por un camino, solo por una persona, solo por el Salvador, Redentor, Dios, Formador, Creador, Rey de reyes, Señor de señores, el principio, el fin, el alfa, el omega, el todopoderoso. Le informo su nombre, se llama Jesucristo. No hay otro. Esto que hice fue un acto de exaltación. El día de hoy la iglesia de Jesucristo tiene una promesa preferente y la presencia de Dios está en toda la tierra. Ahora vamos a ver, estamos hablando ahorita de algo en donde estar en la plenitud de la presencia, pero estamos hablando ya de una presencia en la eternidad. Pero entonces, ¿dónde se queda el mensaje? Temed en su presencia toda la tierra. Nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo, tiene una promesa precedente y la presencia de Dios está en toda la tierra. Ahora, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo, del Consolador, enviado por Jesús como promesa del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y es el que da testimonio de Jesús. Entonces, temamos por su presencia y estemos en su presencia en toda la tierra. Ahora por su Espíritu Santo. De la vueltecita, Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, pero no le ve, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vea qué regalo de Dios. No te está pidiendo cuánto debes pagar ni qué méritos hacer. Solo creer en Jesucristo y saber que Él no te ha dejado huérfanos. Dice, no os dejaré a huérfanos, vendré a vosotros. Juan 15:26, que lo acabamos de aprender. Pero cuando venga el Consolador, aquí se nos habla del Dios uno, Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre. Ahí está el Padre, el Espíritu de verdad. Ahí está el Espíritu, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién? De Jesucristo. Esta es la importancia de resaltar que todas estas promesas que Dios está dando es porque Él quiere que también estemos en su presencia y temamos en su presencia toda la tierra. Pero mayormente este es un regalo para los que creen en Jesús y esta es una promesa del Padre y usted y yo tenemos esa preferencia de poder estar en su presencia. ¿Cómo voy a estar en su presencia si no he recibido al Espíritu Santo que me dejó el Señor? Por eso es que estamos pidiéndole a usted que busque y reciba la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Ya esto lo vimos en unos mensajes anteriores. Y David, como rey, como salmista y como profeta, se adelantó. Cuando en el Salmo 139:7, si quiere buscarlo, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y qué dice más abajo? No quites de mí
tu Santo Espíritu. ¿A qué está refiriéndose? No puedo ir a tu presencia, pero tu presencia la tengo. Él se adelantó por tu Espíritu Santo. Bien, seguimos adelante. Vamos a ver. Y ahora leamos para confirmar esto, muy conocido, Primera de Juan 5, 6 al 8, para que usted vea lo importante que es estar en la presencia de Dios. Esto nos lleva a gozarnos en algo muy, muy grande. Vamos allá, Primera de Juan, ya voy llegando, capítulo 5, versículos 6 al 8. Y dice ahí, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. O sea, nuestro Señor Jesucristo vino totalmente como hombre en carne. Dios se hizo carne. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente. Jesús no es vegetal, sino mediante agua y sangre. Jesús es hijo del hombre, carne totalmente. Dios se hizo carne. Eso dice 1 Juan 5, 6. Y mire quién da testimonio de esto. Y el Espíritu, es decir, que tenemos que estar en la presencia de Dios, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Se viene abajo la doctrina docetista, la doctrina arriana que usan hoy los señores llamados testigos de Jehová, que no son testigos, para decir que Jesús solo es el Hijo perfecto del hombre, pero que no es Dios. Veamos, seguimos leyendo. Él sí es Dios, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Qué dijimos? Que esa es la morada del Señor, ¿sí? Y que Él es omnipresente, está en toda la tierra. ¿Y cómo dice? ¿Cómo se describe al Dios uno? El Padre, el Verbo Jesucristo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahora dice, y 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Esto es lo que nos importa. Estamos en su presencia ahorita en toda la tierra. ¿Quién da testimonio? El Espíritu. A mí me está dando testimonio el Espíritu. Al hermano Eliud le está dando testimonio el Espíritu. ¿Y a ti te está dando testimonio el Espíritu? Entonces no estás huérfano, no estás ignorante, no tienes miedo a lo que haga el hombre, no tienes miedo a lo que suceda en la tierra. Estás en la presencia de Dios, temes en su presencia, no temes ni tienes miedo ni cobardía de lo que haga el hombre. Temes en su presencia, y entonces tú tienes un acto de preferencia de Dios, porque tú estás en su presencia. Pase lo que pase, estás en su presencia. No olvides todo ello. ¿Y quién te da testimonio de ello? El Espíritu. Pero también dice que da testimonio el agua. El agua representa varias cosas. Aquí representa la palabra de vida eterna. Aquí representa también, es símbolo del propio Espíritu y de la obra de Cristo, que es fuente de agua de vida eterna. Y la sangre, indudablemente que la sangre es un testimonio aún que usan los hombres, pero aquí está hablando de la sangre de Cristo. Y el 3 da testimonio de la sangre de Cristo, con la cual tú y yo hemos alcanzado a través de los siglos la limpieza de nuestros pecados y un pacto en Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados. Y estos 3 concuerdan. Muy bien. Si la presencia de Dios es vida, ya eso lo predicamos en un mensaje anterior, el no tener la presencia de Dios en esta tierra tiene por consecuencia castigos como la muerte, la confusión, la condenación, y el temer en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Fíjate bien, y lo vamos hoy a particularizar. Aquí hay una promesa, y que es dada para los que
a los hijos de Dios que estamos en este mundo. Regresamos al primer libro de las Crónicas 16:30 y vamos a ver si tememos en su presencia y temed en su presencia y toda la tierra, ¿qué es lo que está aconteciendo? Ya voy llegando y dice ahí, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Fíjese nada más, si nosotros, su pueblo, estamos en su presencia, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Es decir, que si este mundo ha permanecido y ha sido establecido y no se ha conmovido desde que el Señor creó los cielos y la tierra, es por los que tememos en su presencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Algunos dirán, ya. Entonces, es por los que tememos en su presencia que el mundo sigue establecido. ¿Sí? Porque el día que el Señor quite a los que temen en su presencia y se los lleve, este mundo entonces va a ser conmovido, fuertemente conmovido. ¿No han alcanzado aún a entender los propios cristianos el terror, el horror y el pánico que vendrá cuando este mundo sea conmovido? Porque no temen en su presencia. Nosotros sí. Yo por eso le digo todos los días al Señor, Señor, enséñame a guardar mi salvación y no quiero perder el que esté yo en tu presencia para que tú me saques de este mundo cuando me tengas que sacar. Algunos dirán, entonces tú no te quieres quedar. No, yo no me quiero quedar. Si alguno se quiere quedar, que se quede. Es más, si está aquí en la congregación, le ofrezco mi casa. Le doy las llaves y las llaves de mi pequeño auto y de la camioneta que usamos para las cosas del Señor, se las entrego, pero con la condición de que Dios me lleve. Si no, no vaya a creer, hermano, ya vengo por ellas. Lo siento, pero no es así. Bueno, esa es una broma. ¿Sí va conmigo? Muy bien, entonces vamos muy bien. Entonces hay una consecuencia y de muerte. Si estoy en su presencia, no hay entonces en mí muerte. Si estoy en su presencia, no hay en mí confusión. Si estoy en su presencia, hoy estamos aprendiendo eso, no hay condenación. El temer en su presencia, el mundo aún será establecido para que no se conmueva. Los juicios divinos en el cronos del hombre, es decir, en el tiempo del hombre, se hacen más cercanos si no tememos en su presencia y a su presencia toda la tierra. Fíjese lo que le estoy diciendo. Si no tememos en su presencia, entonces los juicios se hacen cercanos, se aprontan. Por eso es que el Señor dice, velad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el Señor va a decidir el día y la hora a causa de mirar si ya en su pueblo no hay temor en su presencia. Cuando en su pueblo se reduzca el temor en su presencia y cuando su pueblo sea presionado para que deje de estar en temor en su presencia, entonces el Señor tomará a su iglesia y esta tierra va a ser conmovida. Ahorita vamos a ver algunas cosas así que nosotros tenemos y vamos a estar hablando de ello. Vamos pues ahora a cambiar un poquito. Vamos ahora a aprender un poquito de Job 1:11. Job 1:11. Este es el libro más antiguo. Vamos a ver si Job sabía de la presencia de Dios. Sí sabía. Dice ahí, Job 1:11. Pero extiende ahora tu mano, le dijo Satanás a Dios,
y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job era un hombre que buscaba la presencia de Dios y estaba temiendo a Dios en su presencia a mañana, tarde y noche. Todos los días. No había falla en él. Eso léalo usted en el capítulo 1 al inicio. Pero fíjese en esto. Hay pedimentos satánicos. Hay pruebas. Hay tentaciones. Aunque el patriarca Job, si usted se siente mejor que Job, mídase. Como el patriarca Job, busquemos diaria e intensamente la presencia de Dios y estemos en ella. Él la buscaba en lo personal. Él buscaba estar en su presencia en lo matrimonial. Él buscaba estar en su presencia en lo familiar. Él buscaba estar en su presencia en lo secular, lo que hacía, porque era un hombre que hacía muchos negocios. Tenía negocios. ¿Por qué digo que tenía negocios? Porque tenía mucho ganado y el ganado hay que alimentarlo. Seguro también tenía algunas cosas de agricultura. Eso se infiere. La presencia de Dios le habría traído gran prosperidad. Ya vimos que la presencia de Dios, si estamos en su presencia, ¿qué va a hacer Él? Nos va a prosperar de alguna manera. ¿No estás en su presencia? Te empiezan a cortar, como vimos en uno de los mensajes, los recursos. Pero si estás en su presencia y haces las cosas en su presencia, el Señor te empieza a bendecir el trabajo de tus manos. A mí no me ha pasado. Busca estar en su presencia para que te pase. Vamos ahí. Lo había enriquecido grandemente, pero un pedimento de satánico, un zarandear, lo llevó a que Dios le permitiera, aunque, fíjese, Satanás le dijo, tú Dios quítale todo, pero Dios le dijo, no, yo no le voy a quitar todo, pero sí te puedo autorizar a ti que le quites todo. Y le dijo, toca todo lo que tenga. Y tocó todo lo que tenía. Fue terrible, porque le quitó el beneficio secular, le quitó la riqueza, todo. Y no solo le quitó la riqueza, le quitó la familia, le quitó las nueras, le quitó los hijos. Solo le dejó la mujer. Solo te va a dejar la mujer. Algunos dirán, ay Señor, líbrame. Pues ¿para qué te casaste? Muy bien. Lo mismo opina ella, líbrame del Herman Monster que me diste, Señor. Muy bien, entonces voy a decirles algo aquí tremendo. Le fue quitado todo eso, mas él no pecó. Porque estaba en su presencia. Si estás en su presencia, reflexionas y dices, y qué lucha tan tremenda, qué difícil la estoy pasando, pero no quiero pecar. Ni blasfemó como intentaba Satanás contra la presencia de Dios. Hay muchos cristianos que dicen así. Yo recuerdo aquella hermana que me dijo, no, me ha ido muy mal y todavía tuve un sueño en donde Dios me dijo, si sigues así de desobediente, te voy a meter en una alberca de fuego. Y vino muy enojada. Mire nada más lo que su Dios me desea. No estaba buscando su presencia ni obedeciendo lo que se le decía en su presencia. ¿Siguen usted conmigo? No blasfemó, ni atribuyó a Dios, esto es muy importante, despropósito alguno. ¿Dónde está? Vamos a leer Job 1:20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué tienes que hacer en su presencia? Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, humillarte. Ahorita vamos a ver eso. Y adorar a Dios. Y dijo,
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, qué bárbaro, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántas familias he visto que se quejan porque se les quita un ser querido? Mis ojos lo han visto, mis oídos lo han oído, y no aceptan porque les falta algo, estar en la presencia de Dios. Si temes en la presencia de Dios, nunca culpas a Dios de nada. Yo no soy como familia, y hablo de la familia original, la Gleason García, no estuvimos exentos de desgracias graves, pero nunca pecamos por ello. La muerte de uno de mis hermanos fue terrible, a los 30 años, 29, 30 años. Pero no hubo pecado, hubo gratitud a Dios. ¿Qué te ha pasado en tu familia? ¿Qué te ha pasado en tus recursos? ¿Qué te ha pasado en tu persona? No lo sé, Dios lo sabe. ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Dios dio? ¿Dios quitó? Sea bendito el nombre de Dios. Sea el nombre de Dios bendito. Cuando estamos en su presencia tenemos esa capacidad. Pero si no, nos es muy difícil. Y se forma un resentimiento contra Dios. Y cuando tú estás resentido contra Dios o amargado contra Dios, te informo, ya no temes en su presencia y la presencia de Dios está muy lejos de ti. Restáurala hoy. Seguimos. Imagínese que esto le sucedió rapidísimo a Job. ¿Cómo se sentiría usted si todo se voltea de cabeza en una semana? ¿Cómo se sentiría? ¿Para qué Dios nos deja estas cosas? Esto está más tremendo que cualquier telenovela. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué decía David el salmista? Cumple tus propósitos en mí, tu misericordia es para siempre. No detengas la obra de tus manos. Salmo 138:8. Apréndaselo. Dios siempre tiene propósitos. Señor, yo fue un despropósito. ¿Qué? ¿Me quieres quitar esto? ¿O me quieres quitar aquello? ¿Qué? ¿De qué se trata, Dios? ¿Cuál es tu despropósito? Qué silencio. Porque a veces lo pensamos. Porque a veces nos inconformamos. ¿Cuál es el despropósito, Señor? No hubo. Porque él temía en su presencia. Aquí no se nos dice, pero ¿cómo le dejó la nariz a Satanás? Lo dejó chato. ¿Qué espera a veces Satanás o las pruebas o este mundo que no ama a los cristianos? ¿Qué espera que te pase para que tú digas, blasfemo, peco contra Dios y le atribuyo que hubo despropósito? De ninguna manera. Ya lo dejo en paz porque al rato basta llorar. Vamos ahora a Job 2:4-6. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, mire, este es muy insistente, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Fíjate que Satanás le dijo, déjame tocarle su carne, alma y cuerpo, y déjame tocarle su espíritu para que se despida de esta tierra, su vida. Dios le dijo, puedes tocar,
Ese está en mi presencia, su alma y su cuerpo, su carne. Pero no puedes tocar su vida. Porque el que está en mi presencia y está dentro de mi presencia, tiene la vida. Y tú no se la puedes tocar. Si tú estás en su presencia, tu vida está en las manos del Señor. Está esculpida en las manos del Señor. Por eso el Señor dice allá en el Evangelio a través de las cartas en Colosenses 3:1, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, para cuando Cristo se manifieste en gloria, seamos manifestados juntamente con Él en gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero tienes que estar temiendo en su presencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Job se la sabía miles de años. Job fue contemporáneo de Abraham, 2000 años. Y otros 2000, estamos hablando de unos 4000 años. Y ya él sabía de esto. Hoy tú estás enterado, no tienes excusa. No tienes excusa. Dios le dijo, toca la piel, pero no tocas su vida. Muy vamos a seguir. Job en esta tierra permaneció temiendo en la presencia de Dios. El pedimento y el ser atormentado por Satanás se intensificó y se hizo personal. Fíjense en esto, se hizo personal. Hay veces que Satanás nos va a pedir y va a pedir a la familia, va a pedir a nuestra vida, y entonces ahora se vuelve una situación personal. No se quejó por las cosas, no se quejó por los bienes, no se quejó por el desprecio, no se quejó por las críticas, no se quejó por esto y aquello, no se quejó por todo lo que le estoy mandando, todo lo que le estoy quitando. Me adora, está en mi presencia, pues ahora lo tomo en personal. Yo he platicado con ustedes en el 2013, bajo una situación muy difícil, en donde sin haber razón, se me disparó la presión arterial a 195. Pero había un pedimento, y mientras estaba esa situación en mi vida, yo tuve una visión que la sentí por unos minutos o una hora, pero que fue todo un día, en donde, para que usted, si alguno lo recuerda, aquel vino y me dijo, he venido para matarte. Y vi la figura de Satanás. Hoy yo te voy a matar. Y yo le contesté en aquella visión espiritual, lo que, no tomando quizá las mismas palabras de Job, tú no me puedes matar, le dije, porque mi vida y mi muerte, si hablas de la muerte física, no está en tus manos, está en manos de Jesús el Todopoderoso. Así es que aléjate de mí. Finalmente lo vencimos, hermano. Pero él a veces vuelve las cosas personales. Y él dice, ya la agarró conmigo, primero con la familia, primero con mi trabajo, primero con mi necesidad, y ahora ya la agarró conmigo. Pero no puede. Él puede agarrarla contigo en personal, pero la victoria del Señor está dada en tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Se intensificó. Satanás no pudo ir más allá porque no le pudo tocar su vida. Si te pide Satanás, ¿puede tocar tu vida? Sí. Solo su piel, con una sarna maligna, incómoda y desesperante.
Vamos a leer Job 2, 9 y 10. Entonces le dijo a su mujer, entonces le dijo su preciosa mujer, yo le agregué lo de preciosa, no está en la Biblia. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Órale, cuánto amor. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Wow! Algunos hombres dirían, por eso tengo problemas con las mujeres. Él no tenía problemas con las mujeres, tenía problemas con su mujer, era única. Así es que no agarre de excusa. Le criticó, le mortificó la mujer, le invitó a renunciar al temor en la presencia de Dios, mas Job, el patriarca, temió a la presencia de Dios en esta tierra y no le culpó de su situación al omnipresente y omnipotente Señor, sino recibió de Dios el bien y el mal. Esto es muy importante. ¿Usted ha leído el libro del Eclesiastés del gran sabio Salomón, que dice que Dios creó la adversidad y el mal? Y Dios creó el bien. Y dice, y en el día del bien goza del bien, pero el día de la adversidad considera. Lo mismo le dijo a Ana. Lo mismo el Señor nos dice a nosotros hoy. Si nosotros regresamos a un capítulo en donde Dios fue muy claro cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Él les dijo bien claramente, delante de ti vas a entrar a la tierra prometida, te voy a bendecir, ahí está mi presencia, pero delante de ti está el bien y el mal, la vida y la muerte. Y le dijo algo muy tremendo, tú escoges. ¿Qué has escogido tú? El Señor ha puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Si hoy vives algunas cosas así, a lo mejor no fue Dios, fuiste tú el que escogió. Pero si hay un propósito de Dios para que Él sea glorificado y no te quita la vida, como en el caso de Job, no voy a llegar hasta allá, Dios va a restaurar todo, va a cambiar tu corazón y vas a conocer mejor a Dios, y Dios le dio el doble y le volvió a dar descendencia. Él tiene sus modos, pero hay que estar temiendo en la presencia de Dios. ¿Quieres seguir conmigo? Muy bien. Vamos a ver. La pregunta es aquí, ¿qué haríamos, qué diríamos ante las drásticas e inesperadas situaciones que en el diario caminar en su presencia se nos presentaran? ¿Seguiríamos temiendo ante la presencia de Dios en esta tierra o no? Es una pregunta que te dejo, pero vamos a ver qué nos contesta el libro de Job. Job capítulo 13. Él seguía todavía con la sarna, pero mire lo que contesta Job capítulo 13, 15 y 16. Y dice él, he aquí, aunque él me matare, y no lo iba a matar, pero puede matarte Dios, claro. Él da vida y él mata. En él esperaré. ¿Qué dice el Señor? Que lo que estamos temiendo en su presencia, ¿qué tenemos que hacer? Sigo esperando, Señor. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Quiere decir, Señor, estoy en tus caminos y aquí estoy tratando y los voy a defender delante de ti, aunque aquel me esté acusando. Y él mismo dice, será mi salvación, amén. Si estoy en su presencia y temo en su presencia, él es mi salvación. No hay otro camino, no hay otra persona, porque no entrará en su presencia el impío.
Esto nos confirma que no hay otra manera de estar en su presencia más que la que está dada en la Escritura. Pero si andas en cosas impías, no estás en la presencia de Dios. Eso derriba hoy la predicación de muchas iglesias. Recibe a Cristo, ya eres salvo y no pierdes la salvación. Puede ser un impío, puede ser un mentiroso, puede ser un corrupto, puede ser un fornicario, puede ser un borracho, pero ya eres salvo. ¿Entrará el impío en su presencia? ¿Entrará el que está haciendo impiedades? Pero estamos rogando, Señor, sácanos de esas impiedades, y estamos rogando aquí por todos para que sean sacados de esas impiedades. Abran sus ojos y dejen a un lado esas impiedades. Hay, como predicamos ante la presencia de Dios, dos grandes intercesores. En esta tierra el Espíritu Santo, y en los cielos Jesucristo, que es santo, inocente, hecho más sublime que en los cielos. Tenemos dos intercesores que estamos pidiéndose que se una a la intercesión de la iglesia y de los 10 o 12 que estamos aquí, o de más hermanos que ni sabemos, para que aquel que está en dificultades a causa de un vicio, a causa de un pecado, a causa de una impiedad, salga de ahí. Es decir, Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Siguen conmigo? Si tienes segura tu salvación por causa del don inefable, ¿tú la tienes segura? ¿Quién es el don inefable? Es Cristo Jesús. ¿Has recibido a Jesucristo? ¿Es Jesús tu Señor y Salvador y Rey? Sí, amén. Entonces, claramente este es Cristo Jesús. El temer a la presencia, o estar temiendo en la presencia de Dios en esta tierra por obra y gracia del Espíritu Santo, se hace inmediata y notoria. ¿Por qué se hace inmediata y notoria cuando tú tienes esa presencia? Porque la ley del Espíritu de vida, porque el Espíritu está dando la presencia, y la presencia de Dios da vida, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué tenemos que hacer entonces continuamente? Porque nuestra carne a veces nos gana. Porque hay cosas de este mundo que nos gustan. Porque hay cosas de esta carne que nos gustan. Pero ¿qué es? Tenemos que estar en la presencia del Señor. ¿Y qué nos da la presencia del Señor? Vamos allá a Romanos capítulo 8. Ya voy llegando. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida, la presencia de Dios da vida, en Cristo Jesús, no hay en otro, no hay más que en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente eso te puede librar. No puedo con esto, pero el Espíritu Santo dice, yo sí puedo. En Cristo Jesús, yo sí puedo. Hay dos que viven en ti, Cristo Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo, que va a transformar tu interior. Ya lo hemos visto. Muy bien. Vamos ahí. ¿En dónde es? Aquí. Y me queda claro que no entrará en su presencia el impío. Combatamos con denuedo el pecado. ¿Cómo es que nos dice que debemos combatirlo? Hebreos 12:4. Ayúdeme. Y buscamos ahí, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, que el Señor Jesucristo hasta la sangre, y nos limpió con su sangre de todo pecado. Pero tú no, pero combátelo como si tuvieras que tener que dar la sangre. Y luchemos contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro nos habla de ello. Vamos allá. Capítulo 2, versículo 11. Después de que el Señor nos dice que somos su pueblo y sus sacerdotes, dice en el 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Tenemos esa lucha? Sí. Y abstengámonos de toda especie de mal. Esto nos prepara para algo, para temer en la presencia de Dios en esta tierra. Y el Dios de paz nos va a santificar por completo y todo nuestro ser
espíritu y cuerpo va a ser guardado irreprensible para la venida del Señor. Esto para tener la presencia de Dios en esta tierra y para tenerla en la eternidad. ¿Eso dónde está? En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 y 23. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el proceso. El temed en su presencia toda la tierra incluye primeramente a la casa de Dios, es decir, a nosotros, a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, y aunque el pecador y al impío, Dios ya ha dispuesto que estén condenados, no, porque no van a entrar a su presencia. No van a entrar en su presencia. Lamentablemente. Job 23, 12 al 15. Regresamos a Job. ¿Me ayuda? Dice ahí: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Estas son palabras de Job. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. ¡Qué palabra! He leído el 23 de 12 al 15 de Job. Aquí se nos revela cuáles son las características o elementos del imperativo: temed en su presencia. ¿Qué nos dice el Señor? Que es el elemento, que son las características, que son las cualidades. Uno, nunca te separes del mandamiento dicho por sus labios. Dice ahí el 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Es decir, todos los mandamientos dichos por Jesús, no te separes de ellos. ¿Seguimos? Dos, porque le estoy dando a ustedes y quiero ir rápido. Guarda las palabras dichas por la boca de Dios, que son el alimento de más valor que la comida cotidiana. Esto dijo: guardé el 12b, las palabras de su boca más que mi comida. Yo soy muy comelón y tengo un hermano aquí en Cristo que somos iguales de comelones. Y siempre nos despedimos aquí en la iglesia cuando ya son las 1 o 2 de la tarde. ¡Hambre! Ya saben quién es. Pero aquí dice que hay una comida que tiene más importancia y más valor. Hace muchos años casé a una pareja y el varón que se casó con ella decía: ay, esta mujercita es muy ahorrativa, pues casi no come nada. Pero cuando llegó a su casa, me dijo: pastor, yo creí que no comía nada, pero se come todo. Creí que no tenía nunca hambre y la veía yo. Y lo peor de todo es que no engorda, come y come. Le dije: mandémosla a revisar en un rayos X para ver cuántos estómagos tiene. Ya mejor no quiero ver ninguna dama. Si le dicen eso cuando son, no, yo soy económica, no como nada. Espérese para que se case, vamos a ver si es cierto. Bueno, pero aquí estamos resaltando que el alimento para Job, que era la comida y la comida cotidiana,
Era más importante lo que salía de la boca de Dios. ¿De dónde sacó eso Job? Y Deuteronomio 8:3. Pongan un separador ahí en el 23 y nos regresamos. Ahora vamos a Deuteronomio 8:3. Vean lo que Dios le dijo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, mire lo que Dios estaba enseñándoles a través de esa prueba, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, de Dios, vivirá el hombre. ¿Cuál es la comida más importante? La palabra, la que sale de la boca de Dios, lo que decía Job, mire cómo se la sabía. Sí, y dice, quiero tener la curva de felicidad ahora que me case panza de ampolla de tanto que come. Pero no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos la palabra de Dios, esa es la verdadera comida. ¿Quién confirmó esto? Pues Jesús lo confirmó en Mateo 4:4, vamos allá. Otra vez, como lo repiten, pero usted ya lo entendió. ¿Ya lo entendió? ¿O le cuesta trabajo todavía tener hambre por escuchar la palabra de Dios? Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra. Que también dijo Jesús y lo confirmó fuertemente, Juan 4:34. Mire lo que dijo Jesús. Y dice ahí, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dos comidas importantes. Uno, comer la palabra de Dios. ¿Qué tanto comes? ¿Cuántas veces comes en el día? Si eres como esa, no voy a voltear, si eres como esa mujer que se casó, dice, hermano, no, parece pajarito, come todo el día. A cada rato, los pajaritos comen nada más 6 veces al día. ¿Sí? Y pues entonces había que leerle, ¿verdad? Que la otra comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Quedó? 2 comidas que son importantes, más importantes que la comida. Cuando estás en la presencia de Dios, su palabra y su voluntad. ¿Está aprendiendo conmigo? Yo sí estoy aprendiendo. A ver, ¿dónde vamos? Aquí, vamos aquí. 3. Ahora veamos, regresamos, porque ya se perdió. A Job, regresemos a Job, ¿qué dijimos? 23, ahora 13 y 14. Vamos a leerlo otra vez, porque ya con tantas cosas que les dije, ya se salió de 23, 13 y 14. Y miren lo que dice ahí. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Órale. Los que estamos en la presencia de Dios, vivimos bajo la voluntad determinada por Dios. Y si Él determina una cosa, no lo puede cambiar. No lo puedes cambiar. Dice, su alma deseó e hizo. O sea, el alma de Dios deseó e hizo. Él, Dios, pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Yo empecé con muchos siervos que empezaron conmigo también en el pastorado. Pero por algunas razones dejaron el pastorado. Yo lamento porque Dios determinó que su vida fuera quitada de esta tierra porque no cumplieron la voluntad de Dios y acabaron su propósito. Es triste que nosotros veamos, cuando nosotros obedecemos al Señor, estamos en su presencia, oímos su palabra y hacemos su voluntad, Dios le interesa que tenemos propósito en esta vida de prolongarnos
Hay hermanos y hermanas que me dicen, hermano, ya estoy muy cansado, pero ya tengo 90 y tantos y aquí sigo. Seguro tienes un propósito de Dios. Dios te ha alargado la vida. Pero cuando no hay un propósito o te saliste de los propósitos de Dios, el Señor dice, me lo llevo. ¿Por qué te lo lleva? Porque estimada a los ojos de Jehová es la muerte de los santos. Y no quiere más Ezequías. ¿Qué pasó con Ezequías? Sus peores 15 años los vivió porque le pidió a Dios que le prolongara 15 años la vida. Y a veces decimos, ¿por qué no le prolongaste la vida? Mejor no diga nada. Dios determina las cosas. Y Él sabe y tenemos que estar conforme. ¿Cuántos alaban a Dios? Y si usted ahorita tiene vida, dígale, Señor, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Qué has determinado para mí? ¿Qué quieres? En estos días me habló un varón que viene a esta iglesia y me dijo, ya estoy teniendo más claro qué es lo que Dios quiere de mí. Luego platico con usted, pastor, ahorita estoy ocupado. Sale. Dios siempre tiene un propósito para ti. No caíste en esta tierra nada más o para que fueras muy guapito o muy preciosa mujercita. Tienes un propósito de Dios. ¿Van conmigo? Lo determinado por Dios, nadie lo puede cambiar. Sus deseos son hechos en la tierra y en el cielo. Hace unos 2 años murió el hermano Luis Palau, un hombre que Dios usó como evangelista grandemente. Yo caminé con él, aún personalmente. Cuando vivió aquí en México, vivió en Ciudad Satélite y yo iba a su casa. Conocí a su esposa, ¿sí? Y él escribió un libro y nos testificaba, ¿verdad? Cómo le determinó su esposa el Señor. Y él como que decía, Señor, yo creo que no es así, te has equivocado. No se equivocó. Esa era la mujer que Dios le tenía para un ministerio como el de él, en donde estuvo viajando a muchos países. Luego a veces dice alguien, ¿será este el compañero y la compañera que me diste? Aunque ronque, pregúntenle a mi esposa. Ese es el que te di. Bueno, seguimos aquí. Esta es la razón por la cual, dijo luego más adelante, y vamos ahora a leer, y dice, bueno, termino diciendo, y muchas cosas como estas hay en él. O sea, hay muchos detalles que Dios dice, esto lo quiero así. Por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero tiemblo a causa de él. ¿Qué le pasó a Job después de toda esta experiencia? Esta es la razón que le dio, que él temía en su presencia y se espantaba en su presencia. La palabra espantar aquí es bajal y significa temblar hacia adentro o palpitar, es decir, estar repentinamente alarmado o agitado, apresurado ansiosamente. Él dijo, cuando lo considero tiemblo a causa de él. Temblar aquí es pakhat, quedar azorado por alarma súbita, temer en general. Tenemos un Dios tan grande y tan poderoso que cuando hace algunas cosas en nuestra vida en personal o en nuestra vida en lo familiar, en lo matrimonial o en lo secular, nos causa espanto. Y sabemos que es Dios, ¿eh? Que te quieras hacer guaje, eso es otra cosa. Pero sabes que es Dios quien está obrando. Causa espanto. Y él, fíjese, llevaba aquí un tiempo todavía, dice, me causa espanto, tiemblo, hay un palpitar. ¿Sí? Ya este no es el palpitar de cuando dices, ay, esa muchacha como yo, la compañera que tengo, después ya no le palpita uno nada, man. Pero cuando está la presencia de Dios, sí le palpita uno el corazón.
No es taquicardia, no tienes que ir a ver al cardiólogo, es solamente que estás en la presencia de Dios. Muy bien. Quedó azorado, quedó con una alarma súbita. Termino. Resultados. Vamos a leer segundo libro de las Crónicas 7 del 19 al 21. Tengo varios resultados. Dije 7 del 19 al 21. Esta es una advertencia profética. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia. Se cumplió esto. Fue destruido y quemado totalmente el templo de Salomón. Y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Dije que hasta el 21. Sí. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Eso se lo dijo a Salomón, fue una palabra de advertencia y profética. ¿Le pasó? Le pasó. ¿Qué podemos aprender aquí? Dios aborrece la desobediencia a su palabra, a sus mandamientos. Dios abomina la idolatría y nos arroja de su presencia por causa del pecado. 3 cosas. Aborrece la desobediencia a su palabra, abomina la idolatría y nos arroja de su presencia por el pecado. Segunda conclusión, segunda libro de las Crónicas 19:2. No puedo darles todas, había varias, pero escogí las que el Espíritu me dijo. Y salió del encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda? ¿Llamas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Qué bárbaro. Cuando haces alianza con el impío, ¿qué están haciendo muchos hermanos que conocieron la palabra de verdad? Y hoy asisten a iglesias donde no se habla la palabra de verdad, donde hay tonsura, es decir, donde hay todos los cuerpos tatuados, donde las mujeres que se dicen pastoras se exhiben, donde se les dice, no importa qué religión tengas, tú ven, donde no hay alabanza a Jesucristo, donde no hay obediencia a los mandamientos. Pero ahí están algunos hermanos y el Señor dice: Josafat, hermano, hermana, tú conoces la palabra, ¿por qué le das al impío ayuda? Qué silencio. Porque conocemos gente así. Yo conozco gente así. Dios tenga misericordia. Y amas a los que aborrecen a Dios. Porque ¿qué es amar a Dios? Jesús dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos, y yo me manifestaré a él. Segunda parte dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Si no aman la palabra de Dios, si no predican la palabra de verdad, no están haciendo lo contrario, aborrecen a Dios. ¿Qué hacen ahí los que se dicen cristianos? Pero ¿cómo vienen? Porque aquí hay blogueros, porque aquí hay influencers, porque aquí estamos llenos, aquí está abierto. ¿Ayudaremos al impío? ¿Qué hemos aprendido? Y cuando a veces ponemos los blogueros y cuando ponemos los youtubers, cuántas tonterías y mentiras dicen. Y ahí están.
¿Aprobaremos filosofías y doctrinas contrarias a la palabra de Dios? ¿Diremos a lo que es bueno malo y a lo malo bueno? ¿Diremos que no hay problema? ¿Todo el mundo son hijos de Dios? ¿Están temiendo en su presencia? Yo sé que estas palabras cuando lo escuchan ya dicen, mejor ya ni escuchamos a ese señor, bájenle ya, menos suscriptores, menos asistentes. Porque pica la verdad. Y dice ahí, y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová no ira contra el impío. Fíjense, hermanos y hermanas, que han dejado la palabra verdad y al Dios vivo y hacer su voluntad, y identificarse con el impío, porque ha salido de la presencia de Dios, ira contra ti por esto. ¿A quién cree que le va a caer la ira de Dios en esta tierra primero? Nos vamos a empezar a sorprender. ¿Le deseamos esto a algunos? Yo no se los deseo. Yo quisiera que si escucharan este mensaje se arrepintieran y dejaran de estar en la comodidad de iglesias que no tienen la palabra de Dios, que están en errores doctrinales, en herejías y en apostasías. Guardamos silencio porque conocemos, lamentablemente, hermanos así y hermanas así. ¿Tienen una oportunidad? Claro que sí. No hagas alianza con el impío. Sal de la presencia del impío y del que aborrece la presencia de Dios, porque la ira no vendrá contra el impío primero, vendrá contra ti. Dios tenga misericordia. Segundo libro de las Crónicas 33, 11, 13 y 19. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. 19. Su oración también, y como fue oído todos sus pecados, porque Dios no oculta los pecados de nadie, y su prevaricación tampoco lo ocultó. Los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos. Manasés fue tremendo y estuvo 50 y tantos años, reinó 55 años. Y dice ahí, antes de que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. ¿Oyó? Este rey era de lo peor. Era un malvado, era un idólatra, era un profanador, era un prevaricador. Estaba lleno de pecados, 55 años de corrupción. Pero se humilló y se acordó que era necesario entrar en la presencia de Dios. Y se humilló y oró a Dios y le dijo, perdóname si eres mi Dios. Me humillo, te tengo miedo. Y me humillo poquito, ¿no? Dice que grandemente se humilló a la presencia del Dios de sus padres, como David, como otros reyes. ¡Qué bárbaro! ¿Qué aprendemos de esto?
Si has cometido graves pecados, esto para los que hablé hace rato, te has hecho alianza con los impíos y has aborrecido la palabra del Señor y ya no lo buscas y ya no quieres entrar a la presencia de Dios, ya no oras a Dios, pero sí empiezas a buscar al Dios verdadero en arrepentimiento. Te humillas grandemente en la presencia de Dios, entras y te humillas. Eres atendido y oído en tu oración y restaurado a tu posición. ¡Qué bárbaro! Ya estaba preso en Babilonia y lo regresaron a reinar otra vez. ¡Qué bárbaro lo que Dios hace! Algunos dirán, pero ¿cómo si era tremendo? Manasés fue tremendo, aún después Dios se acuerda de ello porque el pueblo se echó a perder. Pero él en lo individual, ahí le va algo, la salvación y entrar en la presencia del Señor es individual. Es individual. Lo perdonó. Reconoció que temía en su presencia a Dios y que ahora estaba eso en su corazón. El resto de su vida lo llevó a morir en tiempo. Pero Dios en Cristo Jesús ha venido para perdonar todos nuestros pecados, cualesquiera que sean. Aquí está cuando hace rato dije que hay un Dios de oportunidad, por grave que sea. Solo hay un pecado que no perdona a Dios: el blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero los demás pecados pueden ser perdonados. Hace rato hablé fuerte contra la idolatría. ¿Le perdonó la idolatría? Sí. ¿Le perdonó aliarse con impíos? Se lo perdonó. El Señor es bueno. Teme en su presencia a Dios en esta tierra y en el siglo venidero. Amén.